Hola, muy buenas tardes para los oyentes de primera edición, los televidentes de primera edición. Buenas noches para los que duermen poco y prefieren escuchar y ver esto en madrugada. Buenos días para los madrugadores. Buenos días a todos. Les voy a hablar hoy del año 1991. Año clave es el año en que aparece, por ejemplo, el primer disco como tal de Alejandro Sanz o de, no sé, qué más gente, los Rodríguez. Pero como saben, primero, si me lo permiten, les voy a contar alguna cosa de la que pasaba por el mundo. Por ejemplo, creo que fue el año anterior cuando empecé hablándoles del premio Planeta de Antonio Gala con el manuscrito carmesí. Pues hoy sin premio no, sin libro, les voy a hablar del hombre que ganó el Premio Nacional de las Letras Españolas en este año 91, que fue Miguel Delibes. Miguel Delibes es uno de los mejores escritores de esta última generación que hemos tenido en España, por cierto, también periodista. Y para hablar de televisión, voy a hablar de un programa que fue muy importante, más de lo que recuerda ahora la gente, que fue una serie llamada Farmacia de Guardia. Hasta entonces solamente había hecho series en España, televisión española, la única que tenía dinero, poderío, experiencia. Lo que pasa que algunos de las personas que mandaban, que tenían ese poderío y esa experiencia, como era el caso de Antonio Mercero, es el hombre que todo el mundo recuerda por los grandes seriales, pues se fue. Antena 3 fue la primera serie hecha por una de las nuevas televisiones que estaban empezando y que no lo hacían muy bien, hay que reconocerlo, e hizo Farmacia de Guardia, que se convirtió en otro clásico. Y además, no sé, para la gente era la posibilidad de que por fin no había una televisión como entonces existía, que tenía la exclusiva del fútbol, tampoco había una con la exclusiva de las series nacionales, y a partir de ahí se han hecho muchas y muy buenas series nacionales. Bueno, como siempre hay que dar el parte de bajas. Dos grandes artistas, compositores, iba a decir cantantes, uno de ellos cantante, otro no tan buen cantante, franceses, desaparecieron. Uno es este caballero, Yves Montand. Incluso protagonizó una película con Marilyn Monroe. Dice que se enamoró locamente de ella y que estuvo a punto de romper su matrimonio con Simone Signoret. He dicho francés, pero de hecho de origen italiano, no se llamaba Yves Montand, pero se crió en Francia. De hecho, no hablaba muy bien francés. Dicen que su apellido, porque se llamaba Yves Louis, que su apellido le viene del mote que le pusieron cuando era niño y jugaba en la calle con los niños, de las cosas, de cómo le llamaba su madre para que subiera a estudiar, a comer, a cambiarse, a ir al colegio, y le decía, desde la ventana le chillaba, Yves Montand, es decir, sube, y se quedó con Yves Montand. Bueno, un artista sensacional, creador de joyas como Las hojas muertas, y con esa bastaría para hacer su carrera. Y el otro es Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg es más famoso o mucho más importante, estuvo casado con una jovencita inglesa, Jane Birkin, y fue el que escribió para ella Je t'aime moi non plus. Bueno, me he adelantado, no lo escribió para ella, lo escribió para Brigitte Bardot. Era una película, una canción, una historia tan erótica que pensó que la gran imagen erótica del cine francés de entonces, que era Brigitte Bardot, era perfecta, y la grabó con Brigitte Bardot. Y Brigitte, cuando la escuchó, le pareció demasiado fuerte, no quiso que se sacara. Salió mucho después de que saliera con su nueva mujer, se llamaba Je t'aime moi non plus, era un diálogo, yo te amo, y la otra contestaba yo tampoco, y había mucho jadeo, mucho suspiro, mucho ruido y pocas nueces, y en España, por un error de la censura, apareció sin previo aviso, digo sin previo aviso porque a los que hacíamos radio nos avisaban de qué canciones no se podían poner por la radio. Y aquí me voy a entretener un poco para que vean ustedes cómo funcionaba. Para lanzar una canción en disco, las compañías tenían que mandar primero el título y la letra de la canción a censura. Y los censores la leían y decían, se puede grabar y radiar. O se puede grabar, pero no se puede radiar.
ustedes tienen que avisar a las emisoras que no lo pueden radiar. Solía suceder con las canciones políticas. Y la tercera era no se puede grabar. Una vez pasado este trámite, había que mandar a los censores el disco grabado para que lo oyeran. ¿Por qué? Porque a lo mejor la letra era muy inocente, pero luego la música, es decir, era la internacional. Y en la etapa franquista, en la etapa de la censura, aquello no se podía permitir, o el himno de Riego, cualquier canción que recordara al bando perdedor de la guerra. Y la tercera y última era mandar la portada por lo mismo, para evitar que hubiera símbolos políticos o que hubiera un exceso de desnudo o de carne. Entonces, ¿qué sucedió? Que la compañía de discos mandó la letra «Je t'aime, moi non plus» y no decía nada, yo te quiero, yo tampoco y nada más, poco más. Entonces la autorizaron. Que cuando llegó el disco dijeron, esta no hay que oírla, no es política, no la oyeron. Cuando llegó la portada tampoco tenía nada especial. Les voy a contar que vinieron a mi casa y como a la mía, a la de todos los colegas que programábamos música en las radios o escribíamos de música para pedirme que les devolviera el disco. Vinieron, no la compañía, la policía. Vinieron unos policías y me preguntaron, oiga, ¿usted ha recibido un disco que Serge Gainsbourg y Jane Birkin? Sí. Dice, ¿y lo tiene? Supongo que sí. ¿Cómo que supone? Sí, es que yo recibo muchos discos. Pero ¿qué es mucho? Pues mire, pasen. En mi casa, en donde vivo, puede haber, en la donde vivo, fuera del dormitorio, de la cocina y de los cuartos de baño, todos son discos. Le dije, busquen ustedes, yo es que no sé dónde está, porque esto habían pasado 2 meses, y dijeron, bueno, no lo buscamos, pero no se le ocurre a usted ponerla. Y naturalmente dejamos de ponerla, pero era un disco absolutamente legal. Bueno, pues ese año murió Serge Gainsbourg, que era mucho más importante por otras cosas que por este escándalo. También murió un cantante español, asturiano como yo, Celestino Casal, Tino Casal, falleció en accidente de tráfico. Tino Casal había formado un grupo en Asturias, en Oviedo, que se llamaban Los Archiduques, y había tenido una canción con mucho éxito en el Principado y conocida afuera, que se llamaba Lamento de Gaitas. Pero realmente él estaba en su salsa con la movida. Tenía un aspecto, lo he contado también aquí, es decir, absolutamente barroco, lleno de terciopelos, pieles de leopardo, colgantes y demás. Bueno, pues este año había tenido un accidente tonto al caerse bajando de un escenario en el fémur. Como tenía gira, no había seguido, se le había infectado, estuvo a punto de perder la pierna y 2 años después, ya curado, tuvo un accidente de tráfico y falleció. También falleció, eso lo recuerdan ustedes mucho más, porque es mucho más famoso, Freddie Mercury. 2 días antes de morir, sus abogados dijeron que iban a demandar a quien dijera que tenía el SIDA. 2 días después reconocieron que había muerto de SIDA. Por cierto, que sepan ustedes que no había nacido en Inglaterra, que había nacido en Zanzíbar. Busquen en internet o en un diccionario dónde está Zanzíbar. Está en África. Es una isla al lado de Zambia, que por cierto, si lo buscan verán que hay una isla pequeña al lado que no sé por qué se llama Mafia. A mí me hace pensar que yo ahí no iré nunca, a la isla de Mafia. Pero volvamos, es el primer tour que gana Miguel Indurain. Lo digo, fíjense bien en él, porque gana los 4 siguientes, pero no se los voy a contar. Apunten que este año 91 fue el primero y ganó 5 consecutivos y entre medias 2 Giros de Italia. Casi nada. Así que vamos a empezar en la música. Y voy a decirles que fue el grandísimo año de Olivia Newton-John y de John Travolta, es decir, de la música que salía de la película Grease. Es decir, había sido un éxito en su momento. Travolta había tenido un enorme éxito haciendo Aquella fiebre del sábado noche y basándose en un musical. Parece mentira, yo vi ese musical en un teatro de Inglaterra y no me pareció gran cosa. Me pareció, para lo que eran los musicales típicos de allí, un poco pobre. Es decir, ¿qué sucedió? No conocía ninguna de las canciones, era la primera vez que las oía. Y segundo, no sabía de qué iba. Mi dominio del inglés es fácilmente comprensible. Me cabe en este agujerito del
del bolígrafo, ahí cabe todo lo que yo sé de inglés. Luego cuando vi la película que la habían doblado al español me enteré. Ahora me gustaría volverla a ver en teatro, pero tal como se representaba entonces en Estados Unidos, en Londres y en el West End londinense. Bueno, fue el año gris, esas fotos les ha recordado a ustedes todo y saben que se ha vuelto a poner en España, una compañía la ha vuelto a poner ya durante la pandemia y en la pospandemia. Así que voy al clásico Eurovisión. Por fin entramos en el top 5. Sergio Dalma queda cuarto con Bailar Pegados, una canción escrita por dos de los antiguos Agua Viva, de los antiguos grupos realmente, la charanga de Tío Norio. Hacían música muy divertida y música muy poética. Y esta era de las poéticas, quedamos muy bien. Hacía, desde que quedó segunda, Betty Miseo en el 79, no habíamos estado entre los 10 primeros prácticamente nunca. Pues sigamos. Mecano, que empieza a vivir su disolución, edita su álbum Aidalai. Aidalai, el título viene de que dedican una canción al Dalai Lama, con ese humor que sabía poner José Mari Cano cuando componía sus canciones. Es un excelente disco, quizás no mejor que los dos anteriores, no mejor que Descanso Dominical, ni aquel de Me cuesta tanto olvidarte, Entre el cielo y el suelo, se llamaba el disco, pero demostraba un gran estado de forma. Lo que no funcionaba muy bien era la relación entre los dos hermanos, con lo cual estamos asistiendo en ese disco a eso que llaman el canto del cisne. Dicen que el cisne antes de morir canta una melodía muy hermosa y aquí sucede lo mismo. Hacen un disco muy hermoso cuando están a punto de romper. Así que vamos a seguir con nuestros artistas y una de las grandes sorpresas es un cantante dominicano, Juan Luis Guerra, con un grupo llamado Los 440 y con un estilo musical que se llama la bachata, que quizás sea un antecedente del reggaetón. Es decir, no quiero quitarle mérito a la bachata, no tiene ninguna culpa de lo que ha sido después el reggaetón. Era una especie de bolero más bailable, hacía auténtica maravilla. Su primer éxito fue aquel de las burbujas y Quisiera ser un pez en tu pecera, y Ojalá que llueva café fue más importante porque coincidió con la primera gira de Juan Luis Guerra. Por cierto, como me han preguntado muchas veces en los programas de radio por qué su grupo se llamaba Los 440, lo voy a explicar. No es 4:40 como decimos, que parece la hora, para eso se hubieran llamado las 5 menos 20 y sonaba igual. Los que sepan algo de música o hayan intentado, saben que hay una nota clave en la escala, que es con la que se afina todo, que es el la natural. Las notas musicales suenan porque el aire vibra un número determinado de veces. Si vibra muchas veces es un sonido muy agudo, si vibra pocas veces es un sonido grave. Y ese la con el que están los diapasones, si ustedes utilizan ese pito para afinar la guitarra, un diapasón que parece una U, se golpea y da una nota purísima, da el la, que son 440 vibraciones por minuto, 440 hercios. De ahí viene el nombre. La verdad es que cuando uno pone un nombre que hay que explicar, así dice, estás equivocado, pongo algo que la gente entienda. Pero vamos a hablar también de un disco que fue muy importante. Ya en ese momento Julio Iglesias empezaba a hacer a la vez discos, no digo españoles, sino universales, y discos para el mercado norteamericano. Y este es uno de ellos, Starry Night. ¿Qué canción es Starry Night? No es suya, ni siquiera se llama así. La canción la escribió Don McLean, aquel del American Pie, se llama Vicente, pero Vincent escrito así porque era el nombre de Vincent Van Gogh, el gran pintor que nos dejó un cuadro muy bonito que se llama Cielo Estrellado. Lo habrán visto, un fondo azul y muchas estrellas, uno de sus cuadros más conocidos y más cotizados. La canción se llama Vincent, pero empieza diciendo Starry, Starry Night, es decir, estrelladas, estrelladas noches. Y Julio, como la conocía así, veía que su público la conocía así, tituló el álbum y la canción como Starry Night, Noche Estrellada. Gran éxito en todo el mundo, porque ya era un cantante universal.
Cuando digo eso, digo un señor que cuando un LP le funcionaba mal, vendía 6 o 7 millones de copias, cuando le funcionaba bien 10 o 12 millones. Muchos artistas que se creen importantes querían tener fracasos de ese nivel. Y este año, lo he dicho y no quiero olvidarme, fue el primer disco de Alejandro Sanz como Alejandro Sanz. Porque Alejandro Sanz, antes de grabar su primer disco, que se llamaba Viviendo deprisa, había grabado uno con otro nombre, Alejandro Magno. Es decir, un disco malísimo, hay que reconocerlo, malísimo, que por suerte está olvidado. Dicen que su propia compañía o él mismo compraron toda la tirada para que no se reedite nunca, compraron los derechos para no estropear no ya su imagen, sino lo que es su estilo. Viviendo deprisa se convirtió, contra todo pronóstico, era un chaval desconocido, en un disco que se acercó al 1.000.000 de ventas y le convirtió en un artista realmente importante, sobre todo para las fans jóvenes. De programas como Los 40 Principales, Cadena 100 luego, se centraron mucho en él. Hay que ver lo jovencito que era. Hoy día ese gran padrino, el gran patriarca de la música pop de estos años, pues ahí le tienen ustedes empezando con ese Viviendo deprisa. Y ese mismo año, un par de los antiguos componentes de Tequila, con unos músicos argentinos, sobre todo Andrés Calamaro, crearon Los Rodríguez, que fue un grupo que a mí personalmente me gustaba muchísimo. Aceptaron con lo de Buena Suerte, porque la tuvieron, pero al final, lo digo siempre, es muy difícil que un grupo aguante muchos años. Para eso tienen que saber separar su vida privada de su vida profesional, tienen que respetarse unos a otros. No puede decir, bueno, yo siempre llego tarde, bueno, a mí no me importa, porque se cargan la historia. Mientras aguantaron, hicieron canciones hermosísimas, y luego gente como Ariel Roth o gente como el propio Andrés Calamaro han seguido con una música realmente valiosa. Perales, que es un inevitable, en esa época las compañías de discos firmaban a los artistas con la condición de que grabaran un disco al año. Me parece un disco grande, no una canción, lo que les obligaba a hacer auténticas locuras. Por eso el anterior disco de Perales no tenía canciones nuevas, sino canciones que le habían cantado otros, y eso le dio tiempo a preparar este disco, América. No hace falta explicar de qué va. Habla de América, de su amor por América, del amor que América, el público americano, siente por él. Fue un éxito importante, y además él ya empezaba a ser un cantante, un cantante que dominaba las tablas. Al principio tenía muy tímido, tenía, si no miedo, demasiado respeto al escenario y no daba lo mejor que era. Ya en este momento, giras mundiales le habían llevado a convencerse de que a la gente le gustaba y que él estaba a gusto con la gente. También es de este año otro grupo que ha roto y que ha vuelto, como hacen todos, que es Amistades Peligrosas, con un cantante que había estado en el grupo Seven Up, Comesaña, que había estado en un grupo gallego, y una cantante asturiana que se llevaban muy bien, llegaron a ser pareja, se llevaron muy mal, rompieron, cantaron por su cuenta y luego se dieron cuenta de que como mejor funciona son esas canciones provocativas que hacían en Amistades Peligrosas. Se ve, no hace falta que lo explique, yo estoy viéndolo a esta distancia, Relatos de una intriga. Ese era el título. Y ese año, y me estoy quedando sin tiempo, Luz tiene una experiencia que es que le pide a Almodóvar que cante 2 canciones antiguas para una de sus películas, que yo creo que era la de Tacones Lejanos. Y le pide que cante una canción italiana de Mina, Un año de amor, Un anno d'amore, y una canción que había cantado Chavela Vargas, que se llama Piensa en mí. Y curiosamente, una mujer como ella, que quiere ser rockera y que quiere que se la conozca como rockera, no ha tenido ningún éxito de ventas más fuertes que el Piensa en mí. Piensa en mí es ya un clásico en su carrera, aunque cada vez que vas a publicar un disco de música de Luz y le pides repertorio, siempre te pide que no pongas Piensa en mí, porque no, dice que no da la imagen de lo que ella quiere ser, que la cantó por esa razón. Fue un éxito que todavía incluso gente tan joven como mis compañeros, los que trabajan aquí, que algunos de ellas, está loca por el reggaetón, pues admira esta canción y admira a Luz Casal.
porque no siempre hay que renunciar a lo que ha pasado ya, porque sin lo que ha pasado antes no existiría lo de ahora. Y sigo con otro artista que se atrevió con una cosa dificilísima. Hablo de Paco de Lucía, que se atrevió a hacer, grabar en concierto, en disco, el concierto de Aranjuez. ¿Por qué es difícil? Pues es muy difícil porque el concierto de Aranjuez no es un disco de guitarra. En un disco de guitarra él hace lo que le da la gana. Aquí tiene que ajustarse a una orquesta, es decir, y la orquesta, todos los miembros de la orquesta lo leen en una partitura, saben cuándo tienen que entrar, las notas que tienen que tocar, cuándo tienen que estar callados, cuándo tienen que callarse para que participe el guitarrista, que es el solista, y cuándo tienen que tocar suave para que salga el guitarrista. Bueno, pues Paco de Lucía no ha estudiado música, no sabía leer música, lo cual hizo que los puristas dijeran que eso iba a ser un desastre. Incluso después de grabarlo con un resultado espectacular, hubo muchos críticos que no entra exactamente, y esa forma de frasear que está demasiado cerca del flamenco y no tiene nada que ver con lo que hizo el maestro Rodrigo. Les recomiendo que lo escuchen, que lo compren, que lo busquen en internet, igual que lo que hizo después con la música de Falla, demostrando que ante un talento como el suyo no había obstáculos. Y sigo con Miguel Bosé. Miguel Bosé saca este año, lo cuento, no porque sea un disco importante, sino porque, digamos, refrenda lo que he dicho antes, que los artistas tenían que grabar tantos discos que se tenían que tomar descanso. Si he dicho que Perales se tomó un descanso grabando canciones antiguas, Miguel Bosé, en lugar de hacer canciones nuevas, lanzó su primer directo. Luego en su carrera los directos han tenido mucho éxito y mucho valor. Este es su directo 90, con lo cual repasa como si fueran grandes éxitos con versiones distintas y tiene un año más para preparar lo que va a ser su siguiente disco. Y siguiendo en esto, las que estaban de moda, si ustedes siguieron el año 90, recuerdan que Azúcar Moreno quedaron cuartas en el Festival de Eurovisión con aquel Bandido, y este año, aprovechando el éxito, lanzan un mambo. ¿Qué están haciendo? Pues lo que luego se puso muy de moda, unir la tradición de su cultura gitana y su cultura entregada, digamos, totalmente al flamenco y sus derivados, con los ritmos que venían de México, que venían de Cuba, el mambo. Y su éxito de este año fue el mambo. Y como ven ustedes, la música latina cada vez está más presente en lo que están haciendo en ese momento los artistas españoles. Y queda demostrado porque el disco de Diango, de Pepe Gómez, Diango de ese año, se llama Corazón de Bolero y da un repaso magnífico. Ese sí que sabe música, toca el violín, toca la trompeta, graba todas las canciones a la primera porque lee la partitura y tiene una gran sensibilidad, y su disco de este año se llamó Corazón de Bolero. E iba a contarles que Celtas Cortos, para terminar, porque me están haciendo señas de que están ya los siguientes esperando con el café en la mano. Digo café porque es por la tarde cuando lo estamos haciendo por primera vez. Es el grupo Celtas Cortos, que no tiene nada que ver con la música celta, solamente el nombre, que lanza su segundo disco, donde está su primer gran éxito, Cuéntame un cuento, una canción divertida que les sitúa muy bien. Pronto veremos cómo se separan, pero aquí les tenemos todavía juntos. Han puesto un rótulo para avisarme, José Ramón, que te tienes que ir. Bueno, pues me voy, me pongo a pensar en lo que vamos a hacer la semana que viene, que va a ser el 92, y seguro que hay buena música y hay sorpresas. Allí les espero.